Empezar, Creo. agradeciendo a los asambleístas que patrocinaron este proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, al asambleísta Fernando Calleja, Raúl Tello, Fernando Burbano, Eliseo Azuero, Ángel Gende, Israel Cruz, Freddy Alarcón, Encarnación Duche. Por otro lado, también agradecer a todos los miembros de la comisión que de una u otra manera han emprendido este debate. No se trata este debate de tal vez poner en un enfrentamiento entre los pueblos indígenas, las comunas, las nacionalidades, con el sector urbano, para nada. Estamos muy claros, presidente, y conciudadanos, que por supuesto el aprovechamiento y el uso del agua es del Estado, por supuesto. Eso lo tenemos muy claro. Por otro lado, decirles claramente cuál es la imperiosa necesidad de estas reformas. Primero, el agua, y eso todos debemos tener claro que el agua está en los territorios indígenas, está en las comunas, está en las nacionalidades, está en los páramos, está en las comunidades. Eso tenemos que tener claro todos los ecuatorianos. Y por supuesto, solamente la pregunta es, ¿qué compensaciones reciben quienes están al lado de las cuencas hídricas? Y todas las fuentes de agua, por supuesto, de una u otra manera están conservadas por los comuneros, están conservadas. Y gracias a esa conservación, nosotros tenemos agua en Guayaquil, en Babahoyo, tenemos en la costa, tenemos en el país, Y se han conformado grandes empresas municipales para administrar el agua. Y prácticamente en muchas de las ocasiones se ha convertido en un negocio para los municipios y para algunas empresas incluso, gracias a la conservación del agua en los páramos, gracias a los comuneros, gracias a quienes habitan cerca de las cuencas hídricas. Pero aquellos que habitan en las cuencas hídricas ni siquiera reciben por parte de los municipios, por parte de los beneficiarios, por parte de la zona urbana, no reciben ni siquiera un árbol. Peor, una infraestructura. Por otro lado, qué injusticia que el agua potable se toma en la ciudad y el agua, pues, de la fuente, de la manguera, pues se toma en las comunidades. ¿Qué diferencia? Cuando el agua debe estar potabilizado en las comunidades, quienes están cerca de las fuentes hídricas. Existe, por supuesto, esa desigualdad. Entonces, nosotros, al plantear estas reformas, primero, estamos dando a conocer esta problemática de que estamos al lado de las fuentes hídricas y no recibimos ni una compensación, ni de parte del Estado, ni de parte de los beneficiarios, ni de parte de las empresas que administran el agua en las grandes ciudades. Por otro lado, el Estado, ustedes dirán que nosotros como pueblos, como nacionalidades o como habitantes de estas tierras queremos ser dueños del agua. No podemos, es de todos el agua. Pero también sí podemos, eso es lo que siempre hemos reclamado. No queremos que el Estado venga e imponga. Queremos de una u otra manera que se nos respete, que se nos reconozca, como reconoce el artículo 1 de la Constitución de la República. El Estado es intercultural, es plurinacional, dice el artículo 1. Dice el artículo 10 de la Constitución de la República y de la República.
el artículo 10, las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. El artículo 56, si todos revisamos, está claramente el artículo 56, 57 de la Constitución establece las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. Se reconoce y se garantiza mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener la adjudicación gratuita. En esos territorios ancestrales están los ojos, las fuentes, las cuencas hídricas. El reclamo, por supuesto, es ¿qué recibimos a cambio? ¿Y qué pedimos que se reconozca? Que se reconozcan los derechos colectivos establecidos del artículo 1, artículo 10, artículo 56, artículo 57, artículo 171 de la Constitución de la República. Si es así, entonces, ¿por qué solo el Estado, a través del SENAGUA, va e impone? Detecta un ojo de agua, ni siquiera consulta a la autoridad comunitaria ni a la comunidad. Detecta y no se sabe si es que allí está o no reforestado, existe o no el caudal suficiente. Y no se sabe a quiénes se van a beneficiar, si se va a beneficiar al hacendado, se va a beneficiar a qué grupo humano, etcétera. Impone y adjudica, por supuesto, el agua. Sin consultar, sin conversar, sin hacer prevalecer. Pero lo que nosotros estamos a través de estas reformas, que no es inconstitucional, lo que nosotros queremos evitar es tanta concentración. Hay que reconocer esta consulta, esta socialización, esta consulta previa a las comunidades. Es posible que si se consulta, la distribución o la adjudicación sea más justa, sea más equitativa, incluso sea más transparente. Y nosotros como parte de esta vivencia territorial podemos decir, sí, de aquí sale tanto caudal. Señor secretario del agua, por favor, adjudique. Y conversar y llegar a acuerdos para que esa adjudicación sea justa. Pero no. Primero, según la ley, el artículo 7, la séptima transitoria, se dejó sin efecto todas las adjudicaciones. A tal punto, por ejemplo, en la provincia de Bolívar, 10.000 trámites de adjudicación rezagados. Imagínense, aquellas adjudicaciones de 40 años, de 50 años, derechos ya adquiridos, dejar a cero y nuevamente volver a los trámites respectivos, gastar en abogado, ¿y sabe qué? 3, 4, 5 años después de haber dejado sin efecto estas adjudicaciones, hasta ahora no se puede legalizar estas adjudicaciones. Por supuesto que esta ley es para el tema de la escasez, sí, pero también hay que entender que antes, cuando las comunidades administraban como se debe, respetando los derechos consuetudinarios, había como más igualdad en las adjudicaciones, pero hoy, en esta escasez, como que existe toda la injusticia necesaria. Injusticia necesaria porque quienes estamos al lado de las cuencas hídricas no recibimos ni siquiera una infraestructura. Los canales de riego, los tanques, las diferentes conservaciones de fuentes de agua han sido hechas con mingas comunitarias. Y el Estado sí, fácilmente, por favor, va y adjudica, va y se aprovecha. Entonces, ese sudor y esas lágrimas que se ha botado en grandes construcciones de canales de riego, pues tiene que ser reconocido por el Estado, tiene que ser consultado por el Estado. Entonces, por eso es que nosotros, presidente, queridos amigos, reclamamos
esos derechos. Si queremos nosotros tener abundancia de agua, no queremos que se sequen fuentes de agua, queremos que las ciudades tengan suficiente agua. Miremos al campo, miremos al páramo, miremos a la comuna, miremos a la autoridad indígena, miremos a la gestión comunitaria reconocida en la Constitución, miremos hacia arriba, hacia las montañas, allá están las aguas, el agua, allí está. Si no, tarde o temprano vamos a tener problemas, y todos vamos a tener problemas en la ciudad, y tal vez, y también nosotros vamos, por supuesto, a poseer de esas fuentes, porque tampoco vamos a tener dónde beber, de dónde consumir. Y también demos el derecho a que quienes estén al lado de estas fuentes tengan lo necesario, primario, sobre todo el agua potable, que no lo tenemos, la infraestructura necesaria para el desarrollo. Por eso quiero proponer, después de hacer ver esta realidad, un inciso al artículo 1, a continuación del artículo 9, para que también estos gobiernos autónomos descentralizados que manejan grandes empresas de agua y hacen negociados, también se acuerden de los páramos. Propongo que los gobiernos municipales correspondientes deben estar comprometidos en el manejo a través de políticas públicas ambientales, de salud, en la construcción de plantas de tratamiento y depuración de aguas negras. Todos los municipios que están hacia arriba, todas las poblaciones, todas esas poblaciones lo que hacen es contaminar el agua. El 70% de los ríos están contaminados en el Ecuador. Por lo tanto, ¿qué vida vamos a esperar al futuro? Artículo 2. A continuación del artículo 2, agréguese, por favor, el Estado en sus diferentes niveles de gobierno destinará los fondos necesarios y la asistencia técnica para garantizar la protección y la conservación de las fuentes de agua y sus áreas de influencia, además de la transferencia de tecnología que sea amigable con el ambiente en las zonas rurales. Artículo 3, en el mismo artículo 12, la Autoridad Única del Agua y los gobiernos autónomos descentralizados, en coordinación con las juntas parroquiales y las autoridades comunitarias de los pueblos indígenas afro y montubios, realizarán programas de reforestación en las cuencas altas. Los usuarios, las comunas, pueblos, nacionalidades y los propietarios de predios donde se encuentren fuentes de agua serán responsables de su manejo sustentable, así como de protección y conservación de dichas fuentes. Si ustedes nos cuidan, si ustedes nos protegen, si ustedes compensan los de las grandes ciudades, los municipios, las grandes empresas, a las cuencas hídricas, a las fuentes de agua, los ojos de agua, estoy muy seguro que vamos a tener, por supuesto, conservado el líquido vital. Necesitamos ser solidarios entre uno y otro. No malgastemos, por supuesto, el agua, pero no malgastemos también los recursos que vienen de ese cobro de las planillas. Un porcentaje debe estar destinado a las zonas altas, a las zonas rurales. Eso es lo que nosotros hemos pedido, y que la autoridad del agua, en este caso Senagua, antes de todas las adjudicaciones, coordine, haga gestión comunitaria real, para que no sean injustas y no tengan represados 3, 4, 5 años todos los trámites. Por eso hemos pedido que esa sí es posible, pues esa séptima transitoria se deje sin efecto. ¿Por qué? Porque que se convierte en automático la renovación, para que el pueblo, ahora que estamos en la pobreza, no esté gastando tanto en las adjudicaciones. Gracias, presidente. Honestamente agradecido a la comisión por haber tomado en cuenta al menos un articulado, pero sí pensamos únicamente en conservar ese líquido para todo el Ecuador. Muchas gracias. Esa era la intervención del asambleísta Luis Pachala, representante de la provincia de Bolívar por Creo. El asambleísta Pachala calificó de imperiosa la reforma a la Ley de Recursos Hídricos. Dijo que quienes están junto a las fuentes de agua y se encargan de su cuidado deben ser reconocidos. Planteó que los GAP municipales se comprometan a construir